Vamos arrancando con este primer programa, esta primera parte del Filo Podcast. Todavía el nombre es experimental, pero lo estamos viendo. Hoy lo tenemos a Nico Neto, estudiante ya de cuarto año, ya finalizando con pocas materias, y Ariel Aparicio, que también está en cuarto año. La idea más o menos de este podcast era más o menos hablar un poco de qué es la filosofía para nosotros, una manera introductoria, y traer algún tema, algo nuevo, algo que no conocemos. Entonces yo les pregunto a ustedes, vamos a ver, Ariel, para vos, ¿qué es la filosofía? Qué tema, ¿no? Qué preguntita, ¿eh? La verdad que sí. Justo para arrancar, bueno, tenemos, podemos hablar de la definición etimológica de la palabra, la separación que hacen todos los profesores en el inicio de clases, secundario, filos, como filia, venía de la palabra filia, que es amor, y sofía venía de la palabra sabiduría. Yo creo que es un poco más complicado el concepto, no es solo el amor al conocimiento, sino como que es una forma de entender ciertos conceptos y cierta forma de particularmente ver la realidad, o ver lo que nos rodea, o lo que nos pasa, lo que sentimos. Forma parte de algo más personal que incluso diría extracurricular o curricular incluso. Claro, sí. Es real. Está buena la definición que traes, ¿no? Que es como la etimología, siempre es uno con lo primero que uno se encuentra por ahí, porque parece ser que es lo más sencillo, porque justamente tal vez la complejidad radica en definir, ¿no?, qué es la filosofía. Han devenido años y años de historia, ¿no?, de pensar o de intentar atinar qué puede ser eso. Yo creo que a lo largo de la carrera a todos nos ha pasado tener diferentes profes que nos van diciendo, por ahí alguno, bueno, para mí la definición es X, y por ahí para mí no, la definición es otra cosa, y otros se paran más en el problema de lo difícil que es definirla. La realidad es que desde la didáctica tenemos un problemazo incluso. Bueno, ni hablar si uno lo lleva al campo de lo que sería la enseñanza de la misma, ¿no? ¿Qué hacemos encima nosotros que no podemos definirla como para encima pensar que es algo para explicar? Exactamente. Yo creo que también hay un gran problema, ¿no?, en esto de que es la dificultad, porque para cada uno es algo distinto. Más allá de la etimología, ¿viste? Uno empieza a estudiar y por cómo uno empieza a estudiar filosofía. ¿Conocíamos antes algún concepto, algo de filo para decir quiero estudiar filosofía, quiero estar en esta carrera? No sé cómo habrá sido con ustedes, que les pregunto. Porque la primera acercamiento a la filosofía puede ser por algún caso de algún conocido, algún familiar, alguna charla, pero ¿cómo entramos a conocer y a descifrar lo que es la filosofía? Uno entiende por una cosa al principio y después se da cuenta que por ahí son otras. ¿Tengo que decir alguna experiencia y después vamos a compartir un poco? Sí, yo creo que está bueno lo que trae yo, porque a todos nos pasa que en un punto creo que en algún momento, sin saberlo probablemente, tuvimos alguna experiencia filosófica o tuvimos algún momento que nos puede conectar con lo que es la filosofía. Todavía seguimos sin poder definirla, ¿no? Pero nos damos cuenta que por ahí vamos delineando un límite. Exactamente, nuestra experiencia, bueno, es algo que seguramente nos pasa. Por lo menos podemos decir que es algo que pasa, que sucede. En un recuerdo, como decía hace un rato, pero era un profe que te dijo alguna experiencia. Yo, particularmente, a mí me pasó que la experiencia de filosofía en el secundario no fue una buena experiencia, sino que la encontré leyendo libros en su principio, de por ahí pensamiento budista, y empezar a ver otro tipo de religiones en su momento a la que yo tenía. Me empezó a abrir un poco los caminos y después terminé encontrándome con algo ya más netamente de filosofía. Pero sí puedo reconocer que fue algo que pasó, donde en mi vida hubo un quiebre de algo que necesitaba una respuesta tal vez, y empecé a buscar la pregunta por ahí, ¿no? Un movimiento de quiebre, de cadera religioso. Sí, tal cual, a lo Chayanne, pero con la filosofía. Bien Riquelme. Exactamente. ¿A vos, Ariel? Y a mí a los 6 años me pasa cierto concepto, que es que ante la muerte de un familiar muy querido, empiezo a revisar cosas en casa y me encuentro con República de Platón. Qué dramita a veces agarrar un libro sin saber de qué carajo significa, qué carajo es. Y empezar a ver y delinear partes de la realidad que vas entendiendo y decir, che loco, qué manera loca de darse cuenta cómo nos rodean ciertos conceptos, cómo nos rodea la realidad, cómo la podemos percibir. Son apariencias, es el ojo el que mira, soy yo, es el alma. Entonces, un Ariel de 6 años, maravillado con una edición Libertador,
Es algo completamente nuevo, aparte para 6 Claro, años, es un montón. Es un montón, y es un montón. No, nunca dejen los libros de los chicos de esa manera, porque, pero sí. Terminan así, ¿no? Terminan Claro, así, después terminan claro. así. Pero- Pero un podcast de filosofía. Un podcast de filosofía, pero yo creo que va por parte de ahí de a veces encontrarse y animarse cosas nuevas, exactamente también como dice Nico, y de que eso nuevo genere algo también. Porque capaz un Ariel de 6 años leía y decía, bueno, la realidad es esto antes de verlo. Y después te ponen como en complejidad ciertos esquemas que decís, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué me pasa? Sí. Yo de tu acercamiento, ¿cómo fue? Con la filo. Y a mí mi acercamiento es por ahí un tanto por ahí con profesores. Siempre pasa mucho esto, ¿no? De los acercamientos con profesores de secundaria que por ahí te dan una muy buena o una mala experiencia. En mi caso, por suerte, fue una muy buena experiencia, pero no por eso fue el acercamiento a filosofía. Es algo más, por así decirlo, azaroso. Yo tuve mucho tiempo buscando qué es lo que me gustaba, porque también nos pasa a todos. Uno cree saber lo que uno quiere, que piensa que es su lugar, y al final se da cuenta de que no, y no sabía qué hacer. Llegó un punto que no sabía qué hacer. Yo antes estudiaba música, después dije no, nada que ver, y después de eso me fui a una psicóloga de orientación vocacional y me dijo, bueno, tenés algo relacionado con sociología, probá con eso. Bueno, y me fijé en carreras así y vi filosofía. Y yo dije, bueno, podría ser, tiene un aire, a mí me había gustado un poco la secundaria y lo voy a tomar. Bueno, voy a entrar. Y cuando me metí a filo, a alguien que si te gusta hablar, por lo general a muchos los de filo nos pasa eso, nos encanta hablar, nos encanta decir un montón de cosas. Estamos reunidos para eso. Y dio en el clavo. También me ha dado muchas soluciones a mi vida, pero también mucho la ignorancia, ¿no? Yo desde la ignorancia no sabía qué era la filosofía ni qué me podía traer, y me trajo un montón de ayudas a mi vida personal también, ¿no? Es una dificultad que encontramos muchos a veces, aprender a entender que no sabemos. Sí, obviamente. Lo principal es cuando es como entras y decís, bueno, no sabes nada. Bueno, esto es una hoja en blanco, a caminar. ¿Cómo voy a caminar? ¿Estoy ciego? No veo, tengo nada. no tengo nada. Bueno, no importa, vos caminás. ¿Hacia dónde? Encima la pregunta es, ¿hacia dónde? Porque también te enseña mucho a qué está mal. Por ejemplo, te dicen filosofía, la primera clase, es la típica. Primer clase de filosofía, ¿para ustedes qué es? No sé, y uno se siente mal por no saber. Pero está bien no saber. Ahí te das cuenta de que está bien no saber, porque hay distintas concepciones. Hay una concepción social sobre el fracaso que es muy Sí. problemática con el tema de estar relacionado a malas notas, a momentos vergonzosos, a sentirnos inferiores a otro. Entonces está esto de la relación también del conocimiento, que a lo largo del recorrido educacional o educativo también nos marca en ese sentido con el fracaso. Sí. Es real, bueno, de la mano con estas dos cosas que ustedes traen, me parece que está bueno por ahí ir conectando con la idea de lo que vamos a charlar un poco hoy, ¿no? Sí. Vos hablaste recién, yo cuando mencionabas de cómo fue tu acercamiento con la filo, y comentaste algo que decías en un punto, usaste una palabra que es buenísima para pensar, creo yo, lo que trajimos, que es el pensamiento de Sartre, que pertenece al movimiento existencialista. Ahora Más vamos o a ver. menos, pregunto, Sí. yo de verdad no conozco quién es Sartre, qué Bien, era, perfecto. quién era. A eso vamos a ir. Nombre. No, sí, no. El querido Juan Pablo Sartre es un filósofo francés, nació en 1905, murió en 1980. Es una figura muy importante de lo que fue el Mayo francés, fundamentalmente es donde su pensamiento tiene más relevancia. Como les decía, pertenece a lo que es el movimiento existencialista. Muchas veces se confunde y se cree que es una corriente filosófica, pero la realidad es que no. Se la toma más como movimiento porque tuvo un derrame en varios campos de la sociedad. O sea, pasó por el arte, por la cultura, pasó también por la música, por la psicología. Hay movimientos o pensamientos de psicología que son psicologías existencialistas. Víctor Frank, por ejemplo, es un referente de ese pensamiento. Entonces, la realidad es que lo que se conoció como existencialismo fue más una especie de movimiento cultural que una corriente filosófica. Lo que mencionaba antes, que decía que había usado una palabra que por ahí venía muy bien para pensar a Sartre, hablaste del azar, ¿no? Esta cuestión de lo azaroso. Sartre nos va a traer con su pensamiento una manera, ahí está la cámara y el movimiento,
una forma de vincularnos con el pensamiento filosófico, donde lo azaroso, más que lo azaroso, lo contingente, aquello que vos decías, llegué un poco sin saber, ¿no? Empecé y me gustaba esto, y entonces después llegué a otra cosa, y podría haber sido esto, y me dijeron sociología, y así, sin necesariamente elegir la filosofía, estás en esto, ¿no? Entonces la contingencia en el pensamiento sartreano va a tener un rol fundamental, va a ser algo bastante importante. ¿Alguno más o menos con esto que les digo se le ocurre pensar algo a qué se entiende como contingencia, ¿no? La contingencia para Sartre va a ser lo que no es necesario. ¿Qué quiere decir? Nosotros acá en este momento estamos tomando un mate, pero no se ve, y digamos que el mate es de color marrón, claro, pero podría haber sido de cualquier otro color. Es el what if, él podría haber sido... Exactamente, podría haber sido rojo, azul, es totalmente contingente el color en el mate, ¿no? Necesariamente va a tener que ser hueco para cargar agua, porque bueno, es un objeto producido, entonces... pero podría no estar ahora. Pero podría exactamente no haber existido de esta manera. Un poco lo que Sartre nos va a hacer jugar y nos va a hacer pararnos desde ese lugar, ¿no? Voy a tomar el mate. Sí, hidrátese, que también estamos hablando, ¿viste? Hay mucha tela para cortar. Sí. Y es muy interesante este concepto también de contingencia, ¿no? Porque también varios autores también lo retoman, lo que es la contingencia. Exactamente, él va a hablar de la contingencia en el sentido de la existencia humana, ¿no? O sea, los límites, la temporalidad y la finitud en el sentido de la vida. ¿Qué quiere decir? Uno eligió nacer, alguno de los que estamos acá, dijo, bueno, yo quiero venir a este mundo. Ya, no. Qué drama, ¿no? Nacer. Bueno, también está esto de que uno dice la típica frase, yo no pedía haber nacido. Yo no pedía haber nacido. Muy de adolescente esa frase, ¿eh? Lo que pasa que ahí es la primera postura que tenemos ante una realidad que se nos presenta. Se nos presenta algo que nosotros no elegimos. O sea, estamos de alguna manera, y ahí Sartre toma un poco a Heidegger, que es otro representante también del existencialismo, con esta idea de que estamos arrojados al mundo, estamos arrojados a la existencia. Sartre va a decir, bueno, sí, es real, uno viene a este mundo contingentemente, ¿no? No elige el estar acá. Lo que nos va a querer mostrar Sartre, que es fundamental decir que él pertenece también a la rama del existencialismo ateo, ¿no? El existencialismo en un momento dentro del movimiento filosófico se divide entre existencialismo cristiano o religioso y, por otro lado, el existencialismo ateo. Dentro del cristiano tenemos a Jaspers, Karl Jaspers, que tiene un texto muy conocido de los orígenes de la filosofía, sí, donde él postula 4 orígenes, bueno. Muy conocido como primera clase de filo. Exactamente. Siempre. Es una buena manera de acercarse justamente a intentar ver qué es la filosofía. Bueno, pertenece al existencialismo cristiano. Sartre pertenece al existencialismo ateo. ¿Por qué es importante aclarar que él pertenece al existencialismo ateo? Porque... Son el río de Boca. Sí, el río de Boca del existencialismo. Pero lo importante es que él va a partir desde el axioma, y vamos a tener en cuenta que un axioma es una definición de la cual no se puede dudar, o sea que es un fundamento de alguna manera. Es así, no cambia. Es un principio. Es un principio, exactamente. Y el principio es que Dios no existe. Ah, bastante potente. Durísimo. Sí. Al hueso. Sartre en ese sentido tiene la maravilla de hacer filosofía con cosas sencillas y con una taza o una parada de colectivo explicarte de alguna manera toda una teoría, y hermosamente, pero también tiene esto de que en ciertas cuestiones es tajante y nos va a llevar a mirar al abismo, para usar un término nietzscheano, ¿no? Nos va a llevar a darnos cuenta que en el fondo, como dice Heidegger, no hay fondo. Ahí, al absurdo. Un pozo. El absurdo y la contingencia son los dos la misma cosa, de la mano están, podemos decir, podemos ponerlo como una diada en la cual los dos participan para el sentido. La frase más conocida del pensamiento sartreano por ahí es que la existencia precede a la esencia. Acá estamos tirando un montón de conceptos por ahí que tienen a lo largo de la filosofía un gran desarrollo, pero como para decirlo de alguna manera sencilla, una esencia es aquello que hace que algo sea lo que es, ¿no? Es el es de lo que es. Podría ser, no sé, yo digo, un color o no, o qué es lo que hace lo que es. Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta. Lo que Sartre nos va a llevar por ahí no tanto a discutir cómo es la esencia, porque la esencia va a quedar relegada a un segundo plano, porque él va a proponer que la existencia está primero. Antes de ser yo, existo. Y no lo elegí encima. Me arrojan acá, a este mundo. Tiene Sartre, aparte de escribir textos filosóficos, también tiene un desarrollo de obras de arte y también de lo que son obras teatrales. Y en las obras de teatro tiene un libro muy interesante que también es una novela que se llama La náusea, donde el personaje justamente lo que es, algunos dicen que es un poco autobiográfica porque habla de un docente de filosofía
que se empieza a preguntar ciertas cuestiones, y en un momento hay una escena muy linda donde el tipo está mirando una raíz de un árbol y empieza a decir, bueno, la raíz del árbol parece como esta forma, podría ser una serpiente, pero podría ser otra cosa, y la piel podría haber sido rugosa, y hace todo un trabajo de reflexión donde se da cuenta que la raíz no tiene sentido, que no tiene un sentido la realidad, que así Que como esté está, ahí. que esté ahí, que sea de esa Que forma. sea de esa forma. No hay un sentido. Entonces él vuelve y cuando se da cuenta de esta situación, le agarra una especie de náusea, dice. Como una especie de vacío en el estómago. No sé si alguien alguna vez tuvo náusea, que es la sensación de vómito o de mareo, de vacío en la panza, algo que se siente en las entrañas, ¿no? Claro, Que bien se de siente adentro. en el cuerpo encima. Bueno, en este sentido es importante decir que para Sartre hay algo que es difícil de comprender y que la vida no tiene sentido, sino que el sentido de la vida es la nada. Y ahí vamos a una cuestión fundamental en Sartre, que es el concepto de la nada. Él tiene un libro, que no voy a recordar exactamente la fecha para cuando lo escribe, pero que es El ser y la nada, es en 1943. En 1943 publica El ser y la nada, es un mamotreto así grandote, donde es una maravilla el trabajo que hace, pero al ser tan grande y tan complejo, sucede que empieza a tener diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces algunos lo agarran e interpretan de esta manera, los otros agarran e interpretan de esta otra. En el medio de Eso todo suele eso, pasar mucho con muchos sí, filósofos. con muchos Es, filósofos. tomamos algo y Filósofos yo lo entendí. literarios. Yo entendí esto. Y eso también es lo lindo, ¿no? De entender distintos puntos de vista del mismo tema. Poder pararse y Exactamente. argumentar algo desde lo que dice otro. Exactamente, bueno, Sartre esto un poco le rompió las bolas, dicen que tiene una personalidad bastante compleja, inclusive hay notas donde, bueno, terminó en una situación bastante, como que era muy amargado, vamos a poner ese término para no tampoco Claro, despreciarlo sí, sí, mucho, sí. pero un poco amargado, digamos. También fue una persona que en el campo, por ejemplo, sociológico o en el campo de la vida cotidiana fue muy importante porque participa del Mayo francés. La filosofía que nos propone es una filosofía, se dice, de poner los pies en el barro, ¿no? Es una filosofía de acción, militante. Y a su vez, por ejemplo, también era bastante disruptivo con ciertas normativas de esa época. Él mantiene una relación con Simone de Beauvoir, donde tiene una relación de lo que se entendía como relación abierta o de poliamor. ¿En qué año? En el año 68 estamos hablando. Así que imagínense Otra que, época, que era claro. en Un adelantado. ciertas cuestiones Un un adelantado de la avanzado época. en algunas cuestiones, sí. Bueno, como pasa que esto con El ser y la nada, que es un libro muy grande, muy complejo, muy conceptual, y tiene algunas interpretaciones que no son del todo correctas, considera de lo de su agrado, decide escribir, o hacer una conferencia, mejor dicho, que es El existencialismo es un humanismo, en 1946. Bien, esa conferencia, que después es pasada al texto, es una especie de simplificación y explicación de su teoría y sus conceptos fundamentales a nivel ontológico, a nivel ético y a nivel conceptual de lo que es el ser y la nada. Como el librito que te doy para que aprendas a ver qué onda que dice el Sartre. Exactamente. La idea es que La nosotros... introducción. Yo lo tomo como que es algo muy básico, ¿no? O sea, preguntarnos qué es el ser y qué es la nada. O sea, por ahí uno lo dice muy al voleo, pero ¿qué es la nada, no? O sea, no, hay alguien, como que cuesta mucho frenarse y decir, ¿qué es la nada? A mí una vez un profesor, me acuerdo, en primer año agarró y me dijo, bueno, ustedes tienen que pensar, entonces, ¿por qué es el todo y no la nada? Claro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un todo y la nada? No hay forma de conceptualizar ninguno de los dos. No, tal cual, es más, no recuerdo exactamente el autor, pero alguien proponía o alguien decía, ¿por qué el todo y no más bien la nada, no? El buen Heidegger. Ahí está, bien. Bueno, más o menos hasta acá, por ahí tenemos un poco lo que es algo del contexto, en donde se desarrolla él. Una pequeña base. Exactamente, vamos a enfocar por ahí los conceptos, sí, en lo que es el existencialismo, es un humanismo, que tiene cosas más amenos y más digeribles que por ahí sería nada directamente. Así que bueno, la idea va a seguir un poco ahí con el texto este. Vamos a intentar pensarlo desde el plano ético, sobre todo, que acá hay algo muy interesante en la ética, lo vamos a decir para arrancar y después vamos a ver por qué llegamos a eso. Para el existencialismo sartreano no hay una ética. Sí. No hay una ética. No hay ni bien ni mal. Ni justicia, ni justicia. No. La ética va a pasar por otro lado, más vinculada a una cuestión de la responsabilidad. El concepto de responsabilidad es fundamental. Y no tanto en la cuestión ontológica del bien y el mal.
él va a tener un pensamiento metafísico que es diferente a la metafísica clásica y diferente al idealismo, ¿no? Pero no es muy complicado eso, tomar como que directamente, si no hay bien y mal, como que muchas de las acciones que las que rigen a nosotros es del bien, sobre el bien y el mal. Entonces, si no hay bien y mal, ¿qué hay? Claro, aparte que si no hubiera ni bien ni mal, ¿cómo partimos desde que hay algo correcto o incorrecto? Bueno, ahí es donde hay que correrse de los lugares comunes para poder entender el movimiento existencialista en el pensamiento filosófico, puntualmente en Sartre. ¿Por qué? Él va a partir desde que, a diferencia de la metafísica clásica, la ética que va a ser derivada de este pensamiento se va a basar en las vivencias básicas del existencialismo y de las que el sujeto tiene en la vida. No va a ir a intentar pensar metafísicamente de, bueno, a ver, el bien está allá, el mal está allá, y esto es esto, y si me comporto así. No, bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede cuando yo actúo? Ya que estoy arrojado a esta existencia. Hagamos Pero algo. yo no elegí venir acá. Y tengo que vivir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Quién me va a decir qué es lo bueno y lo malo? Buena pregunta. ¿Qué hacemos? Claro, justamente también por eso es muy, como dijiste vos, ateo. O sea, no hay una base de decir lo bueno y lo malo, que ya la Biblia ya de entrada ya te dice, bueno, desde el principio de todo, esto es bueno, esto está bien, esto está mal. Se remarca siempre esa delimitación entre lo bueno y lo malo y se contrapone encima. Sí. No hay nada entre medio. O sos bueno o sos malo. Bien, ahí vamos a llegar en un momento. El punto de partida es, como recién decía yo, es la evidencia de que Dios no existe. Si Dios no existe, nadie puede decir que es lo bueno y lo malo, no hay un fundamento. Es un axioma, como dijimos hace un rato, está convencido, da argumentos constantemente para justificarlo, pero eso es indubitable para él. ¿En qué sentido él va a hablar de metafísica? O sea, él va a intentar describir la estructura de la realidad en el aspecto más profundo de la misma. Y en el aspecto más profundo de la realidad, eso va a incluir al sujeto, ¿no? O sea, él lo que va a sostener en gran punto es que cuando se quiere tocar el fondo de la realidad, cuando uno quiere llegar a decir, bueno, a ver, de verdad, yo estoy acá, no elegí venir. ¿Qué sentido tiene lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? Cuando uno nos quiere llegar realmente a ese fondo, a ese profundo, él debe decir que ahí es donde viene la sensación de náusea. Porque esa sensación de náusea lo que nos devuelve es que es absurdo, es que no tiene sentido. En el fondo no hay un sentido, no hay un fundamento. Yo no elegí estar en este lugar, no elegí ser quien soy. Bueno, ¿para qué? Ahí hay una contradicción igual entre elegir quién soy. Vamos a hablar de la libertad en un momento. Ahí es un punto importante también, porque hay una cuestión de la decisión. ¿Yo? Sí, iba a tomar esto como retomar también de lo de la historia, justamente me gustó cómo lo habías tomado con algo que había dicho yo, que yo por lo que lo viví, y supongo que mucha gente también, la sensación es muy similar cuando vos no sabés qué carrera elegir, qué querés hacer. Es un sentimiento de náusea, negativo, decís, ¿por qué no? ¿Por qué todos? ¿Por qué yo no? Y ya es muy negativo. ¿Por qué a otros les es tan sencillo y a mí me cuesta tanto? Claro, sí. Ahí lo que Sartre nos va a decir es que justamente lo esencial de ese absurdo, lo verdaderamente esencial, es lo contingente. Es lo que no se elige, lo que no es necesario, lo que podría no haber sido. Y lo que podría ser cualquier cosa. Pero puntualmente, la existencia no es necesaria. Un montón. Una banda. Es un Cuando montón. uno se It's da a cuenta mode. de eso, te agarra esa sensación que se transmite cuando uno quiere decir algo tan sencillo como si hablarlo o no hablarle a su mejor amigo, su pareja, su padre, su pariente que se peleó y dice, bueno, a ver, ¿vale la pena arreglar la relación? Claro. ¿Tiene sentido o no tiene Buenísimo. sentido? ¿Mi vida va a seguir igual, va a cambiar? Claro, ahí se mete con un montón de temas, Y de si cuestiones no no es sentido- solamente, o sea, tipos sociales también. Desde ya. Estamos atravesados literalmente toda la vida por Sartre. Y un poco sí, yo lo noto sí, y también da para pensar, por ejemplo, las relaciones de interés, ¿no? Lo pienso también por ese lado, ¿no? Tipo, Relaciones me hablo con- con alguien porque me puede brindar o me puede dar algo que yo en este momento no poseo. Y cómo nos llevamos con nosotros mismos también, una relación de propia. Hay algo ahí que acaba de decir yo y también para uno mismo funciona, que vos dijiste esto de algo que no poseo, ¿no? Esta cuestión de sentir que hay un vacío. Ahí el concepto que muchas veces resuena, el famoso vacío existencial, ¿no? O miren que a veces lo usamos, no, tengo un problema existencial. Tengo un problema y no sé qué hacer con esto y es algo existencial y usamos ese término porque intentamos definir
a algo que tiene que ver con eso que sucede y que nosotros no estamos eligiendo que pase. Y que encima tenemos que elegir algo, definir. Y ahí está el punto de la libertad, porque hay que elegir. Hace un ratito decíamos que hay una cuestión en la ética, por más que no haya ética, de la responsabilidad. Bien, la elección se vincula a la responsabilidad. Hay que hacerse responsable de lo que uno elige. Algo, sí, exactamente. A eso vamos a llegar. Algo importante por ahí también para sumar a esto que venimos diciendo, que él va a decir que Spinoza y Hegel deducen la existencia, o sea, es un sistema deductivo de la existencia, y él va a decir que no, que la existencia aparece. Tomando esto, estamos arrojados a la nada. ¿Bien? Toma mucho de Hegel, o sea, Muchísimo constantemente Hegel, se refiere a él sí. al estar lanzado, ¿no? al Exactamente. Puedo definir, puedo describir, pero nada puede explicar la existencia de algo. La puedo definir, la Las puedo cosas describir, están. pero existen. Claro. Existen. No hay forma de explicar la existencia de nada. La náusea es asomarse y encontrarse nada en el vacío. No hay sustento, no hay sostén de nada. No hay nada sosteniendo la realidad. El contacto con el absurdo es existencial. Qué durísimo, levantarse y darse cuenta de que tenés que ir a laburar. Exactamente, nos hace hacernos cargo. Entonces es como también como una tensión, ¿no? Como que el absurdo y la nada Exactamente. están todo el tiempo ahí en nuestra vida y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso. Como dijo Porque- Charlie, siguen pegando abajo. Claro, Exactamente. es difícil porque también es una idea muy negativa y yo también entiendo que muchos no podemos sobrellevarla solos. También me da sí. como intriga eso, ¿no? Sí. Como ¿Cómo se sigue? trabajo en grupo. ¿Cómo ¿Cómo- se sigue? cómo lo haces? Porque el que puede, está bien. El que puede puede, ser- podamos. pero y el que no puede, ¿cómo hace para seguir y para llevarse todo este existencialismo y poder sobrellevarlo, ¿no? También. Bueno, ahí es una de las apreciaciones que se le hace al pensamiento de Sartre y el existencialismo, que tiene una carga de angustia muy grande porque también en un punto nos lleva a hacernos cargo. Y no siempre, como decían recién, los entornos, las condiciones son iguales para todos. Y eso para mí juega un papel bastante fundamental, ¿no? Que en la existencia unificada no se tiene en cuenta. No es lo mismo existir acá que existir en otro lugar, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí hay algo también que es para tener en cuenta y dejarlo anotado. No podemos culpar a Dios de las condiciones de las que nacimos. Dios, desde ya que acá Dios no estaba, justamente la tenemos ese punto de partida, no hay explicación, nadie creó la realidad, muchachos. Así de sencillo, muchachas y muchaches. Como Nadie es, creó la Hay que realidad. hacerse cargo. Como decía mi sobrina, lo que toca, la suerte es loca, ¿no? Exactamente. Bueno, lo azaroso que venía al principio de esa sensación que uno tiene, o de veces como uno llega a un lugar y cuando se empieza a preguntar cómo llegó, y la verdad que por suerte, sin saber. Me Contingentemente. subí, me tomé el colectivo cualquiera, no importó. Él dice eso, si no hay Dios es lógico que nada tenga sentido ni explicación, porque no todo lo que nos rodea es así, ¿no? Nada de lo que existe en la naturaleza tiene explicación. Los seres artificiales, va a decir él, sí tienen una esencia, porque son una producción. ¿A qué se refiere a seres artificiales? Aquellos que están hechos por otra cosa. O sea, por alguien que los crea. Y aquel que los crea le hace una esencia. Cuando hablábamos al principio del mate, yo le dije que el color podía ser contingente. Claro. Pero la función mate, lo que es el mate, tiene una esencia. Para poner yerba, poner una bombilla y tomar. El color Claro. tiene una contingencia, pero hay algo esencial ahí. Y es esencial porque hay una producción, una cuestión del artificio, ¿no? Alguien que lo produce. Entonces él va a separar entre los seres naturales y los seres artificiales. Los seres naturales no tienen esencia, todo lo que está en la naturaleza, bichito, plantita, árbol, nosotros, no tenemos una esencia, pero los seres artificiales sí tienen una esencia. ¿Bien? Las cosas tienen esencia cuando vienen de un artífice, por ende que tienen un diseño y un deseo. O sea, la esencia se la damos nosotros al Exactamente. objeto. Aquello que es un ser artificial que fue producido, sí tiene una esencia y le damos la esencia porque tiene un diseño y un deseo. Y acá no hay una relación entre el artesano que produce Ujú. y los padres también igual. Porque nosotros, si bien no deseamos hacer o no decidimos nacer, hay alguien que toma esa decisión por nosotros a veces. Sí, exactamente. Igual, acá vamos a llegar también a un punto en cómo hacemos para en este momento hacernos cargo. Hasta acá lo que llegamos a ver con él es que venimos a este mundo sin elegirlo. Cuando empezamos a pensar si tiene sentido algo de este mundo, nos damos cuenta que en el fondo no hay fondo, que es un sinsentido y que nos produce una sensación de náusea
que es insostenible darme cuenta que no tengo sentido, es absurdo. Y ese absurdo es lo que nos iguala, es lo esencial. Porque es absurdo para todos. Claro. No Para hace- todos los seres no naturales. le hace asco a nadie. Ser es estar ahí, dice Sartre. Es ser arrojado. Y es una frase que me parece que está bueno traerlo para que entiendan por qué lo que vos decías con los padres, lo que hacen. Él dice que un bebé es un vómito de la naturaleza. Un bebé es un vómito de la naturaleza. Es un montón eso. O sea, tipo, es un momento de la naturaleza, pero, o sea, uno lo piensa normalmente en humanos, pero también contaría para otros seres, ¿no? Existimos pero no tenemos esencia. Escuchen, ¿eh? Existimos pero no tenemos esencia. Por eso un bebé es un vómito. Claro. No tiene esencia. Existimos. Pero somos libres. Guarda. Guarda. Podemos entonces, en la libertad, construir la esencia. Y acá viene la frase también muy conocida, que decíamos hace un rato, de que en el hombre la existencia precede la esencia. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto de poder hacernos nuestra propia esencia, poder construir nuestra propia esencia? O sea, nos armamos a nosotros, porque yo lo veo, hasta ahora, con lo que venimos viendo, yo lo veo al ser humano como creador de Como esencia. creador, claro. Exactamente. Pero, ¿podemos crear nuestra propia esencia? ¿Nos construimos nosotros mismos? O nos construyen. Nos construyen. Si nos construyen, ¿qué pasa? Según lo que nos dice Sartre. Si alguien nos construye a nosotros, nos convierte en un ser artificial, Claro. con una esencia y un deseo ajena. Que por lo que vos más o menos estás diciendo son cosas. Nos convertimos en una cosa. Hay algo importante del pensamiento de Sartre, que es esto de que en el vínculo con el otro me convierte en su proyecto, entonces me convierto en objeto dentro del proyecto del otro y me objetiviza. Y dejo de ser mi propio proyecto para otro. Hay un quilombo enorme con la relación con el otro, con Sartre. Sartre no está muy convencido de que esté bueno que nos llevemos bien y que nos conozcamos entre nosotros. Existir entre nosotros para Sartre es un problemón. Tiene una obra de teatro que se llama Puertas Cerradas, si no me equivoco, donde justamente lo que él muestra en esa obra de teatro es que el problema de la existencia es el otro. Durísimo. Muy. ¿Y quién muy es el? duro. Pero entonces, ¿quién sería el primero? Porque hay un primero que está... Si hay un primero y un Siempre, Dios, ¿no? claro, no, pero si hay otro, siempre el problema nunca se va a resolver, porque siempre hay un otro. Es ahí un tema bastante... ¿Se puede solucionar este problema? Y bueno, vamos a ver. Por ahí Sartre no nos va a dar una solución, pero sí nos va a dar un lugar de donde pararnos, ¿no? Decíamos que por ser libres podemos construir nuestra esencia. ¿Bien? No hay valores por encima de nadie, nadie vale más que nadie, y nadie puede decir esto está bien o esto está mal. No tengo de dónde aferrarme porque estamos solos sin nadie. ¿A qué se refiere cuando dice que estamos solos sin nadie? Cuando yo me despierto a la mañana y digo, hoy me voy a poner las medias color blancas o amarillas. ¿Quién elige? Y vos. Bien. Si yo tengo que ir a robar un banco, ¿quién elige? Y vos, seguís siendo vos. Tomás la Si yo decisión tengo vos. que donar todo lo que tengo, ¿quién elige? Y vos, seguís siendo vos. Entonces, cuando elegimos, ¿estamos solos o no? ¿Y qué pasa con las acciones obligadas? Si yo te obligo a tomar una Bueno, acción. ahí Sartre va a traer algo que todavía no apareció, pero está bueno que llegue en este momento con esta pregunta. Él va a decir que estamos condenados a ser libres. La libertad aparece en una Parece- contradicción Parece un en oxímoron. donde estamos condenados a la libertad, condenados a elegir. Cuando nos obligan, inclusive estando obligados, podemos elegir. O sea, claro, si yo te digo, hacé tal cosa o te mato, Vos vos elegís podés morir. decir, bueno, matame. Claro. Recuerden que la existencia Es una decisión aparte. Claro, sí, ya sí, está sí. contingente la existencia, no es necesaria. Podría habernos nacido. Yo podría no haber nacido, cada uno de nosotros podríamos no haber nacido. ¿Eso no quitaría como un poco el valor de las cosas? Como que Es que no hay valor, justamente, Por eso, no por hay eso. valor. Nadie vale más que nada sobre nadie. Esa angustia que se nos acaba de generar, eso que nos acaba de pasar cuando nos damos cuenta que no hay valor, de que siempre voy a tener que elegir, eso es lo que él llama el vacío. Ese vacío, esa fuerte angustia, es la de tenerse uno mismo en sus propias manos.
Claro, porque al final de todo estamos nosotros mismos. Estamos Ese solos, momento ¿no? existencial es el darse cuenta de que estamos solos. ¿Y qué deberíamos hacer sabiendo eso? ¿Cómo vivimos? Claro, ¿cómo? Porque vos sabés eso, ¿no? Bien. Sabés que estás mal, estás... Y si vos Pero- paso por paso y llamo acá. ¿Pero qué hago? O sea, ¿Y ahora qué? si llego a ese punto, digo, bueno, mi vida no vale nada, mato... Si o podría no hago haber lo que existido o quiera. matarme tampoco. Claro. Lo hago y listo. Sartre nos diría que bueno, sí, si uno quiere tener eso, esa elección sí. Recordemos que estamos hablando de un pensamiento filosófico de un autor que aborda el tema desde su postura y desde ya que a lo largo del devenir de la historia hoy en día hay mayor conocimiento donde hay ciertas cuestiones que se pueden abordar desde otro lado y evitar otro tipo de situaciones, ¿no? Porque es un tema muy delicado hablar de muerte y de suicidio, más con una teoría que nos invita un poco a no solo hacernos cargo, sino darnos cuenta de que es real que hay una contingencia. Y que si lo hacemos no pasa nada. Claro, Hasta el mundo sigue exactamente, igual. Exactamente. Él va a proponer una especie de ética que es, o sea, es una ética que es una especie de compromiso con la humanidad, ¿no? Que acá es donde por ahí podemos encontrar esto de, bueno, corrámonos de este lugar angustioso, ya estamos acá, solos, tenemos que elegir, bueno, comprometámonos. O sea, la vida va a tener más sentido si uno se compromete y en ese compromiso forma parte de algo más, de la mera existencia de la soledad. Entonces, él lo que nos va a plantear es que cuando yo elijo por mí, estoy eligiendo por todos, estoy eligiendo por toda la humanidad. Y ese es el compromiso que tengo. Fíjense cómo, pese a que nos carga de una potencia de dualidad, también nos da de nuevo un gran compromiso. Cuando yo decido tirar un papel en la calle, Lo hago por todo. es porque considero que todo el mundo puede contaminar. Claro, es la típica, Así de encima sencillo. es el típico comentario. Si este tiró Sí, todos lo basura, hacen. ¿Por qué yo todos no? lo hacen? ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, nos ponen una igualdad a todos ahí. Y es un tema de tener que dar el ejemplo a veces también. Exactamente. Entonces, en esa cuestión de poder elegir, porque estamos condenados a tener que elegir y tener que tener un compromiso, de la mano con eso, nosotros tenemos la tarea de darnos una esencia, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, todos vamos a aspirar, todos de alguna manera, dice él, aspiramos al absoluto, al dinero, a la felicidad, a el absoluto en todos los sentidos. Buscamos absolutos, dice él, pero no existen realmente, nunca los vamos a poder encontrar. Él lo que plantea y tiene una definición muy linda es como que el humano es una pasión inútil, dice. Busca algo que nunca va a poder encontrar. Nunca va a poder llegar a ese absoluto, nunca vamos a poder ser lo suficientemente felices, lo suficientemente libres, lo suficientemente adinerados. Pero eso también nos hace como muy insaciable. El ser humano es insaciable igual. Las motivaciones que tiene uno siempre son cosas que no nos satisfacen. Nos satisfacen temporalmente y ya después buscamos otra cosa para Buscamos otra seguir. cosa. Siempre quiero más. Siempre quiere más. Exactamente, parece que es constante eso. Y encima el sistema parece que ayuda y que todo el tiempo nos lleva a lo mismo, ¿no? A estar metidos en una vorágine de consumo absoluto, de no poder dejar de desear cosas todo el tiempo. Puede ser vinculante en ese sentido con esto de que el humano busca constantemente absolutos que nunca va a encontrar, ¿no? En esa pasión inútil que dice él. Él va a tratar de explicar metafísicamente cómo es que es posible construir una esencia y lo va a hacer a partir de la experiencia de la angustia. ¿Bien? Va a hablar de dos tipos de seres, de su fundamentación de alguna manera metafísica de la existencia humana. Va a plantear que existe el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es un ser compacto en sí mismo, sin ningún tipo de vacío. Es el modo de ser más perfecto. Es un ser sólido y el mejor ejemplo que se nos pone a la cabeza, una piedra. Ah, La piedra es un ser en sí. ¿Bien? Es un ser para sí mismo, no tiene ningún tipo de vacío, es el modo de ser más perfecto, es un ser sólido, está existiendo pero no toma ninguna decisión. es en sí mismo. Después está el ser para sí. Este tiene en su vacío, dice Sartre, una especie de hueco, una cavidad, y en esos huecos que tiene el ser que es para sí, quiere decir de alguna manera que le permite que haya una ruptura en ese mundo interior que le posibilite tener conciencia. Voy a hacerlo más sencillo. La piedra es en sí misma, es perfecta, es cerrada por todos lados. Después los seres que son para sí, en este caso el ser humano es un ser para sí, dice que tiene huecos dentro, de alguna manera que tiene
una especie de vacío. Recuerden que nosotros dijimos que la angustia que nos generaba darnos cuenta que no Era tiene un vacío. sentido es un vacío. Se me ocurre algo Joder. como muy gráfico, ¿no? Sí. Una botella con agujeros. Exacto. Uno la llena de agua, se va llenando Se la va botella, llenando. pero Sí, es verdad. eso que está lleno no dura mucho. Llega a un Exactamente. punto en el que se va vaciando y necesitamos buscar más cosas. Y que si dejamos de hacerlos, queda vacía. Claro, En estamos ese hueco vacíos. mismo, en esos huecos de la botella es donde aparece la posibilidad de conocer el mundo interior. Esos huecos que tenemos, a diferencia de una piedra que es un ser en sí, dan el espacio para poder conocer el mundo interior. Y eso da la posibilidad de la conciencia. Digamos, como el vacío, que es esa experiencia angustiante, ese sinsentido, es el mismo que permite que nosotros seamos conscientes. Nosotros somos el ser para sí. La conciencia no es una perfección, es la consecuencia de una imperfección metafísica. Porque somos un ser fragmentado, hueco. Tenemos un hueco, estamos rotos. Tenemos que hacer todo un trabajo de Pero no introspección para podemos conocernos. arreglarnos. Es imposible. Exactamente. Ese hueco que tenemos, Sartre va a decir, y acá viene el concepto importante que mencionamos al principio, que es la nada. Esa nada es la que nos hace imperfectos, porque somos un ser que está mezclado con la nada. No nos podemos desvincular de ella. Nunca. Y pero pasa que podríamos no ser incluso. Claro. Todo el tiempo. Porque siempre está la Podríamos idea de habernos ido contingencia. Claro, constantemente. Claro. En el mundo natural no existe la nada. El hombre es el que trae la nada al mundo, dice Sartre. Claro, porque también se viene reproduciendo. Vienen más hombres, A o sentir, más humanos. a sentir lo mismo encima. A traer más nada. Constantemente estamos trayendo más nada, porque todo lo que es un ser, hasta los seres que tienen esencia, están completos. Exactamente. Exactamente. Es más, le podríamos dar un vuelta de, yo le pongo, me gusta mucho ponerle esa vuelta de giro, es como nosotros no podemos ser perfectos, intentamos que las cosas que hagamos sean perfectas. Es verdad. Aspiramos a absolutos. Claro. Decía hace un rato, ¿no? La nada es el ser, perdón, la nada es el no ser, pero nosotros la hacemos presente. Somos una mezcla de ser y de nada. Lo que nos define, lo propio del humano, es la nada. En el interior tenemos la nada. Somos la presencia de la nada en el mundo, ni la racionalidad, la esencia, sino la nada es la que nos define. No, un montón. La Un banda. montón. La La verdad banda. que me gustó bastante todo este tema de Sartre, me gustó mucho. Da un panorama bastante oscuro un poquito, pero da para hablar y la verdad es que es un pensamiento que no se suele ver. Siempre por ahí uno tiene un pensamiento más positivista, o sea, en el sentido de positivista, no de positivista, sino de positivo, un sentimiento más Sí, 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 positivo. yo creo que Esto es ahí como igual que- hay algo para rescatar, porque es esto de la responsabilidad, tenemos que hacer algo, ¿no? Exactamente. Claro. Algo hay que hacer. Y aparte, sobre todo, que también la nada como vacío, como posibilidad, bueno, ahí está. Antes que hacer nada, hagamos Hagamos algo, ¿no? algo, ¿no? Hagamos algo. Sí, sí, eso, sacar una idea bastante bonita de algo bastante desolador, creo que da un puntapié bastante bueno. Muy lindo, Nico. La verdad que me gustó bastante el tema. Y eso que yo aparte fascinante. no vi nada de Sartre, no conozco, no sé, así que viene bien para tener una idea y un poco de su filosofía. Vos, Ariel, ¿qué viniste a traer? ¿De qué viniste a Bueno, hablar? yo exactamente relacionado también un toquecito con esto de ¿qué hacemos con la vida que nos toca vivir? Partimos también de un poco qué hace un artista, ¿no? También a la vez. Y sí, Porque si exactamente lo que hacemos son todos, y eso es lo que te quería preguntar también, si lo que hacemos son cosas, ¿qué pasa con todo lo que es inmaterial también? bueno, es una gran pregunta. ¿Material en qué sentido? Perdón. Y puede ser algo que no... Yo construyo vínculos capaz Bueno, de solidaridad no llegamos, con nosotros. no llegamos a la parte vincular, mencionamos algo ahí, esto que quedó un poco en el tintero, de bueno, ¿por qué Sartre sostiene que el infierno es el Es el otro? otro, ¿no? claro. Que hay algo de, bueno, de convertirse en proyecto y demás. Lo importante es que está bueno saber que uno puede darse su propia esencia. Que uno esté pasando por un momento, que sienta que algo no está bien con uno mismo, bueno, no es algo definitorio. Uno puede todo el tiempo construirse y cambiarse. Porque uno con la responsabilidad y el saberse acá, puede ir modificando esa esencia, lo que nos permitiría el no estar definidos,
tener un mundo de posibilidades de lo que querramos ser y a lo que aspiramos a ser.